tal? Soy Castro, el pintor, y esta es nuestra segunda parte de nuestro curso, taller, elementos del arte, elementos indígenas en el muralismo y en el arte urbano y el street art. Pues bien, como habíamos visto en nuestra clase, en nuestro curso anterior, hicimos un repaso de los principales conceptos e ideas en torno a cómo se inserta este concepto, esta narrativa dentro de la construcción de el muralismo latinoamericano y el fenómeno contemporáneo del arte urbano. Vimos cómo se construyó en México a principios del siglo XX este movimiento artístico que conllevó un surgimiento de un espíritu latinoamericano de rescate de las tradiciones ancestrales de este territorio, que fue una idea que surgió, digamos, desde la intelectualidad, luego de la Revolución Mexicana, como vimos, con la necesidad de construir una identidad propia. Pues bien, lo que haremos en este segundo curso, en esta segunda parte, será ejemplificar los conceptos que ya pudimos ver anteriormente con algunas obras y algunos autores en particular. Es un curso de media hora. Ciertamente no vamos a alcanzar a ver la totalidad de las obras que podrían encasillarse dentro de esta corriente. ¿Qué más me gustaría a mí poder hablar de todos estos autores tan maravillosos? Pero vamos a hacer un recorrido por algunas obras puntuales y algunos autores en particular que nos puedan dar a entender y ejemplificar de mejor manera aún la narrativa de esta inserción de este lenguaje, de este diálogo, de el muralismo y los elementos indígenas que componen su identidad en Latinoamérica. El movimiento muralista mexicano tiene como principal objetivo la construcción de una narrativa propia local, un ejercicio que nace desde la intelectualidad, buscando, digamos, una identidad nacional latinoamericana propia, una tradición, ser portadores de una tradición mucho anterior que el concepto de Estado, sino que tiene que ver con los primeros habitantes de este territorio. Del movimiento muralista mexicano, que hay muchos autores muy interesantes, los más conocidos, los más relevantes, probablemente sean tres: Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros. Cerca de los años 40, entre el 39 y el 40 y algo, se empezaron a viajar por el mundo estos muralistas mexicanos, principalmente porque se les cortó el financiamiento. Las primeras obras del muralismo mexicano fueron financiadas por el gobierno mexicano. Y hubo por ahí el agente político que estaba a cargo de apadrinar a estos artistas de este movimiento, salió, se les cortó el financiamiento y muchos de estos artistas empezaron a viajar. Empezaron a buscar nuevos horizontes, nuevos territorios para poder trabajar. Y es así como se extendieron por muchos lugares. Diego Rivera en Estados Unidos, Europa, y Siqueiros vino a Sudamérica. Siqueiros estuvo en Chile, Siqueiros estuvo en Argentina y pintó obras. De hecho, probablemente una de las obras más importantes de Siqueiros está aquí en Chile, está en la Escuela de México. Una obra que pintó empezó a pintar en el año 40. Una obra que resultaba de la donación del gobierno mexicano frente al terremoto que hubo en Chillán, el 39. Cosa curiosa porque luego, para el terremoto del 60, volvieron a donar otro mural. Un mural que está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, mural de Jorge González Camarena, que probablemente sea, desde mi perspectiva, el mural más importante que hay en este país, digamos, y el más bonito. Pues bien, Siqueiros llega a Chile, llega el año 40 y pinta esta obra en la Escuela de México. Lo pinta junto a Javier Guerrero, que nunca es muy mencionado, pero es muy interesante porque esta obra que está acá, representa
muy bien el quiebre entre lo que estaba haciendo Rivera con esta postura nueva que propone Siqueiros. ¿Cuál es esta diferencia? La principal diferencia, y es una crítica que el propio Siqueiros le hace a Rivera en vida, de hecho hay una especie como de separación de ellos dos, tiene que ver con que Siqueiros busca a través de la vanguardia, a través de una pictórica más jugada, busca tratar de llegar a una especie de sentimiento individual, a una cosa más experiencial, una cosa de experiencia del poblador, de el indígena, de la tradición del poblador. ¿Por qué hace la diferencia con el trabajo de Diego Rivera? Porque Rivera, su intención es más de formular un discurso totalizante, una cosa como una especie de panorámica histórica, de figuras hieráticas, de figuras frontales. Siqueiros lo acusaba de hacer indigenismo para ricos, es decir, pintar y utilizar este imaginario, pero tratando de contar una historia no real. Este es un mural de Diego Rivera, donde queda en evidencia justamente aquel factor, el factor de esta narrativa, esta necesidad por contar una historia total, una historia que abarque todo. Personajes como los códices, personajes hieráticos, frontales. Siqueiros, como podemos ver en el cuadro de Siqueiros, esto está lleno de movimiento, esto está lleno de polimorfismo, poliángulos, las cosas se convierten en otras cosas que no son. Hay una influencia mayor de la vanguardia, hay una influencia mayor de lo que estaba pasando en el arte en ese momento. Bueno, este mural tuvo que ser restaurado afortunadamente, porque en ese momento Siqueiros estaba bien entusiasmado con pintar sobre paneles de madera y probar técnicas pictóricas, como en este caso pintó con piroxilina, que es la pintura para autos. Y como eran paneles de madera y la humedad que hay en el sur de Chile, prontamente se pudrió, pero afortunadamente el gobierno mexicano lo restauró hace un par de años. Y surge entonces, ya desde el movimiento muralista mexicano, una tradición que se empieza a extender por Latinoamérica. Pasa este mural en Chile, antes de eso Siqueiros fue a Argentina, y en Argentina siembra de alguna forma la semilla de lo que luego vendría a ser el movimiento muralista argentino, del cual podemos hablar del grupo Espartaco como lugar fundacional desde donde salen los principales nombres, principalmente Ricardo Carpani, que es como el padre del muralismo argentino por alguna forma. Verni también es uno de los padres del muralismo argentino. Y se empieza así a extender esta tradición de rescatar elementos de el arte indígena, de la tradición histórica indígena, en la nueva pintura. Surge de forma paralela, a contar de la segunda mitad del siglo XX, se juntan naturalmente este espíritu indígena con el realismo social, con la historia de vida de los pobladores. Se junta el ser poblador, el ser campesino, con el ser indígena, que es la tradición mestiza latinoamericana por excelencia, y empieza a surgir aquel caldo de cultivo como material para la producción artística de ese entonces. Y empiezan a surgir muralistas en toda Latinoamérica que recogen esta tradición de los muralistas mexicanos. Como les decía en Argentina, Carpani, que Carpani es muy heredero de esta tradición pictórica de los cuerpos retorcidos, del dolor del indio, del dolor del poblador. Empiezan a surgir entonces nombres muy importantes, autores que empiezan a replicar este ejercicio que hicieron los mexicanos a principios del siglo XX. En Perú está Teodoro Núñez, que realiza el mismo ejercicio pero con la tradición de los Andes centrales, con todo el mundo inca, el mundo aymara. En Colombia está Pedro Nel Gómez, en Bolivia Solón Romero, y empiezan en la segunda mitad del siglo XX a surgir autores que recogen esta tradición. De aquel grupo de gente que heredó esta tradición del muralismo indígena
o de tradición o de rescate indígena latinoamericano, tal vez los que más conocemos, que si bien no lo conocemos como muralista, pero sí hizo murales, probablemente sea Guayasamín. Guayasamín y Eduardo Kingman en Ecuador son autores que lograron trascender no solamente lograron trascender su trabajo no solamente por el hecho del rescate indígena, sino que también por lo moderno que eran, por lo vanguardistas que eran. Les voy a mostrar este mural. Este es un mural de Guayasamín, que claramente tiene elementos indígenas de bandas centrales, inca probablemente. Recordemos que Ecuador, la cordillera de los Andes, está muy presente. Este mural está en el aeropuerto de Barajas, en España. Y se nota, por cierto, un lenguaje muy moderno, muy moderno. Una propuesta que tiene elementos que no solamente apuntan al rescate de una narrativa, sino que hablan de una experimentación visual, artística, cuyo temática es lo latinoamericano. Pero ya no hay una intención, como en el caso de Rivera, de construir todo un imaginario coherente en torno a el elemento indígena sin tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en el mundo. Cosa que luego de Rivera abandona de alguna forma esa intención y de forma inevitable termina acogiéndose, digamos, al influjo de la modernidad en su lenguaje pictórico. Lo mismo pasa con el caso de Portinari en Brasil, que es otro pintor muy conocido, que también rescata esta identidad latinoamericana, pero a través del pueblo negro. Este es un mural de Portinari. Portinari es un artista muy variado, que tiene muchos estilos muy diferentes. En particular me gustaría mostrar este friso porque hay un elemento en el cual reparo, que es la falta de rostros del pueblo negro. No es que se vea mal o que tenga poca resolución, es porque no les pintó cara. Bueno, no creo que sea muy difícil de entender cuál es el gesto. Pero como pueden ver, hay una intención de un rescate de una tradición de la cual no nos habíamos hecho cargo del todo. Con esto no quiero decir que no haya elemento indígena en la tradición pictórica latinoamericana, porque por cierto que lo hay en el barroco americano, donde la producción artística fue hecha por talleres que estaban llenos de indígenas. Y se puede ver, hay muchos estudios y hay una tradición interesantísima de investigar, de ver cómo el elemento indígena aparece en los cuadros barrocos, en las alas de los ángeles, la cara de los penitentes al lado de Jesucristo, en los cuadros barrocos, etc. Está lleno de eso de la tradición del barroco, pero no es lo mismo porque en este caso lo que estamos asistiendo es al levantamiento de una tradición como temática. No que se nos cuela algo porque somos latinoamericanos y queremos sacar este discurso dentro de otro discurso que es mayor, digamos, que es el impuesto, que en el caso del barroco americano era el discurso de la Iglesia Católica. Ahora hay un rescate de la identidad latinoamericana a través de la pintura. Siguiendo con el caso de Brasil, y ya luego, digamos, continuando con la tradición de la pintura, llega las dictaduras a Latinoamérica y se cortan muchos procesos culturales, incluyendo por cierto el de la pintura, y por ahí hay como un quiebre, y es lo que, por ejemplo, impidió que en Chile haya una tradición muralista importante antes de los años 90. Si bien está la Ramona Parra, pero la Ramona Parra, por cierto, que no se podría como determinar como un estilo que englobe todo un concepto del muralismo chileno, porque ciertamente la Ramona Parra surgió como una respuesta de emergencia frente a una necesidad, que era la necesidad de comunicar ciertas ideas en un periodo álgido político, pero no surge de una reflexión intelectual como surgió el muralismo mexicano y con las respectivas consecuencias de aquello, de obras de un peso y de un espesor intelectual muy grande. Entonces en Chile cuesta encontrar, como les decía el caso de Argentina, el caso de Berni o el caso de Carpani, cuesta encontrar como un padre del muralismo chileno. Por ahí podría decirse José Venturelli,
Pero José Venturelli se fue a China. No hizo mucha obra en Chile. Entonces quedamos un poco huérfanos acá en Chile. Está José Escames. Pero digamos, entre los 50 y la dictadura, el hito del muralismo chileno es Presencia en América de Jorge González Camarena, el mexicano. Otro mexicano que viene a Chile a pintar un mural. Tal vez, como le decía anteriormente, el mural de Jorge González Camarena en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Presencia de Latinoamérica, sea la obra que hay en este país más importante y la que de alguna forma mejor encarna tal vez el espíritu de este curso, que es cómo el hombre moderno, el hombre del siglo XX, se hace cargo de esta temática y de utilizar el elemento indígena para la construcción de un discurso. Es sin duda un mural increíble. Aquí les voy a mostrar un fragmento de un mural en interior que tiene como 300 metros cuadrados, que es enorme, que está hecho con una técnica exquisita, un mural pintado en acrílico. Es un mural que yo creo que todo chileno algún momento tiene que conocer, porque de verdad es una cosa impresionante, es muy conmovedor. Hay una narrativa bien como de un indigenismo medio romántico tal vez, como de la unión latinoamericana y de la raíz, que es algo que se critica harto en algunos autores, no específicamente en esta obra, pero es un factor que produce un poco de conflicto. Pero independiente de aquel conflicto, tanto en su formalismo, en su condición material, como en su discurso, en lo que construye, es sin duda una pieza fundamental, es una obra impresionante. Luego llega la dictadura, con ella un hoyo negro cultural, y ya en los 80 comienza a sembrarse la semilla del graffiti, del muralismo moderno y del street art, del arte urbano. Cuando llega el graffiti, llegan las latas de spray, y con las latas de spray llega la posibilidad de que cualquiera con un poquito de recursos pueda hacer una obra. Y eso significa la segunda revolución del movimiento muralista en el mundo. La primera revolución es el muralismo mexicano, la segunda revolución es el surgimiento del neomuralismo o el muralismo de lata de spray, el muralismo actual. Y ahí sí que surgen muchos autores, y ahí sí que surgen mucha cantidad de información en torno al muralismo. Y ahí se empieza a formar lo que actualmente es la semilla de una tradición muralista que, como decíamos en el curso anterior, rescata el elemento indígena casi como una de sus temáticas principales. Y ahí hay muchos ejemplos. Ya a esa altura hay muchos ejemplos. Les voy a mostrar, vamos a partir por Brasil. Este es un mural de Eduardo Cobra. Podemos ver que el tema es el rescate indígena, en este caso gente del Amazonas, la tradición negra. Pero ya vemos que el tratamiento pictórico es diferente. Hay una cosa moderna, hay una cosa de color. Esto ya suena a siglo XXI. Esto ya se ve que es otra cosa. Y además que la lata de spray, una de sus ventajas del formato y de la técnica es que permite pintar grandes superficies en poco tiempo y con pocos recursos. Entonces, el muralismo también tiene que ver con las dimensiones, tiene que ver con el tamaño. Y empiezan a surgir en la ciudad grandes murales, grandes imágenes que tienen dentro de ellas, muchas de ellas, una fuerte carga estética y simbólica inspirada en la tradición indígena. Vamos a seguir con Brasil. Les voy a mostrar otro amigo que es Cráneo, que es muy interesante porque el trabajo de Cráneo se parece mucho al trabajo de Os Yemeos. Y Os Yemeos es un grupo fundamental del graffiti mundial, actualmente unos muralistas de renombre, que también tiene mucho del rescate de aquel personaje, de aquel mestizo de la ciudad, de la favela, que ciertamente también tiene parte de indígena en sí, que es, digamos, el modelo latinoamericano actual bajo el cual caemos prácticamente la mayoría de los latinoamericanos, que es esta mezcla de muchos aspectos y del cual el elemento indígena es uno de los principales. Este tipo de personajes, mi amigo Cráneo los pinta de forma espontánea. Bueno, él es un artista muy reconocido ya, pero es pintura espontánea, digamos.
Una de las cosas que tenemos que entender aquí es que muchas de estas intervenciones son intervenciones que surgen de forma espontánea en la ciudad. No son financiadas por gobierno, ni son financiadas por municipios, son cosas que surgen de la gente. Por lo tanto, tienen otro tipo de... juega otra lógica, juega una lógica, un discurso que tiene mucho más que ver con el impulso y con la construcción de un relato propio, sin, digamos, la mediación de la intelectualidad, sino que lo que nos sale, y lo que nos sale muchas veces tiene que ver con el elemento indígena. Vamos a seguir con Argentina. Este es Guri, un pintor que me gusta mucho, que mezcla la tradición andina con la tradición del Chaco. Él es del norte, es de Corrientes, de Argentina. Mezcla esa tradición nortina y la lleva a un lenguaje bien moderno, bien como el graffiti tiene una lógica. Hay varias formas de hacer graffiti, pero hay una de las formas de hacer graffiti que tiene que ver con los flops, con las bombas, con el graffiti ilegal, que tiene que ver con pintar rápido, porque no quieres que te pillen. Y esa misma lógica, ese mismo lenguaje, lo lleva a Guri a realizar personajes que son principalmente tótems o especies de representaciones de dioses, con una lógica de la lata de spray bien dura. Luego él ya evoluciona a trabajos muy complejos, pero su línea es gruesa, es rápida, es bien marcada, y lo que lo hace bien interesante. Volvemos a Brasil. Miren qué bonito. Esta es una pareja compuesta por un artista brasileño y una artista chilena, Smokey y Chalac. Un saludo para ellos. Que también sigue la misma tradición del rescate de la identidad y la temática indígena para la construcción de una pictórica, de un discurso, de una narrativa pictórica moderna, disponiendo de todas las herramientas del muralismo actual, de toda la tecnología para poder construir estas imágenes. Ellos le ha ido muy bien, se radicaron en Canadá, llevan mucho tiempo trabajando ahí y construyendo sus imágenes de indios del Amazonas, de pobladores que tú no sabes bien si son pobladores de una favela, si viven en el Amazonas. Hay como una mezcla de la cual hemos hablado, que es muy interesante y que tiene mucho que ver y dice mucho del muralismo actual. Vamos a pasar a Perú. Todos estos autores son autores contemporáneos. Es gente de ahora, es gente que está viva, que está haciendo su trabajo en este momento y que de alguna forma continúan esta tradición de levantar el imaginario indígena en la pintura. Este es un mural de un artista peruano llamado Desertor, que es uno de mis artistas favoritos, que tiene una técnica exquisita y que, como pueden ver aquí, utiliza, habla de la hoja de la coca, habla del ritual y habla de nuestros ancestros, digamos. Es importante entenderlo así porque por algo es un tema tan importante, por algo estamos hoy día dentro de la infinidad de temáticas a las que podemos acceder. Estamos pintando y rescatando imaginarios que tienen cientos o miles de años. Eso es algo muy interesante. Seguimos con los ejemplos. Nos vamos a México. Por ejemplo, aquí está un ejemplo bien interesante. Esto es de Spike, un pintor muralista mexicano, joven, en donde, si bien aquí podemos ver un personaje, una especie como de gato, si bien en la narrativa, en el discurso, no hay algo que nos diga, bueno, esto sí es un rescate de un cuento indígena o qué sé yo, no hay mucho de eso, pero ya por el mero hecho de la forma, en lo formal, en la manera que él pinta, uno puede decir, aquí yo veo, no sé, veo la cultura huichol, veo los colores de los indígenas, de sus tejidos, está ahí, el elemento está ahí presente. No es necesario pintar al indígena, no es necesario pintarlo con toda su belleza para ya decir somos latinoamericanos. Ya hay un rescate de una estética también. Y de esa estética se hace cargo el muralismo actual. Es parte de nuestro referente. Aquí podemos ver otro mural de otro autor mexicano, Saner, también, que también va en la misma línea del rescate de un discurso que despierte una conciencia de nuestra identidad.
Miren qué bonito mural. También de Saner, mexicano. Parte de la tradición muralista tiene mucho que ver, o digamos en términos como de la narración del discurso, tiene mucho que ver, y eso los mexicanos, los muralistas mexicanos lo abordaban mucho, del choque de la civilización. El choque entre el mundo occidental y el mundo ancestral latinoamericano. El choque de la España conquistadora, católica, con la tradición indígena. Ese choque está muy representado en el muralismo, como podemos ver aquí nuevamente en la obra de nuestro amigo Saner. Bien. Bueno, aquí ahora les voy a mostrar a uno de mis favoritos. Él es un artista muy joven también, mexicano, que se llama Six, que tiene una paleta de colores, pero que se mueren. Es demasiado capo. Aquí está representada todo ese espíritu de la muerte tan presente en la cultura mexicana, con unos colores que uno dice, wow, eres el compadre Six. Miren esas paletas de colores, miren esa profundidad. Una persona genial. Miren esto. Aquí yo puedo ver los casi 100 años de tradición pictórica mexicana muralista en alguien joven, encarnado en la experiencia y la posibilidad técnica actual. Díganme si no es increíble. Y bueno, llegamos a Chile y hay muchos artistas chilenos que abordan la temática mapuche. Voy a nombrar solo un par. Yo sé que se van a quedar muchos afuera. Aner y Ticay, una pareja cuya temática siempre está cercana a lo originario. Son muy buenos pintores ellos dos. Aner viene de un grupo muralista muy importante que es A La Pinta, que también ellos son del sur de Chile y que también, otro mural de los chiquillos, que rescatan la tradición mapuche y la utilizan como parte esencial de su trabajo. También me gustaría hacer mención especial al trabajo de 12 Brillos y al trabajo de Arteaga, que también ellos, desde una perspectiva bien underground, bien profunda del graffiti callejero, fueron de los primeros en insertar la reivindicación mapuche en sus temáticas. Caso particular es del José, miembro de 12 Brillos, cuya tradición luego heredó el Seba, también parte del grupo, y que luego se trasladó a Arteaga, que son un grupo de pintores del sur de Concepción, y que tienen en su pintura súper presente el elemento mapuche, el elemento de la lucha mapuche y la reivindicación indígena mapuche. Siempre está presente en el trabajo de los chiquillos. Y bueno, hay muchos otros autores que podemos mencionar, pero yo creo que con esto ya podemos englobar algún tipo de panorámica para entender ciertos nombres y ciertas tendencias a la hora de hablar y abordar el tema del elemento indígena en el muralismo y en el street art. Hicimos un recorrido así bastante rápido, pero producto del tiempo, digamos, es la forma que les puedo entregar para poder acercarse a este fenómeno y entenderlo un poquito más. Así que eso, muchas gracias por escucharme y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Que estén muy bien.